Señor, tú eres un Dios que ama, no eres un Dios que está muerto, eres un Dios que está vivo, que resucitaste, que no te quedaste en una tumba. Eso es lo que hemos creído, por eso te servimos, por eso te seguimos, por eso aprendemos de ti, porque tú no te quedaste hace 2000 años muerto en una tumba. Esa tumba está vacía y nosotros solo hoy queremos conocerte como ese Dios vivo, ese Dios real, ese Dios que transforma las vidas, las historias, que cambia nuestro futuro, que cambia nuestra realidad. Señor, ese Dios que es poderoso, que está por sobre toda dificultad, que está por sobre todo problema. Ese Dios que nada es imposible para Él. Todos nosotros, Señor, queremos conocerte así. Y por eso queremos pedir que tu palabra en esta tarde, Señor, venga a nosotros, Señor, pero no solo como un conocimiento teórico, intelectual, sino también como una revelación, que podamos conocer tu verdad, como dice tu palabra, que conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libre. Tú eres la verdad, tu palabra es la verdad. Y queremos conocerla, Señor, queremos experimentarla, queremos, Señor, aprender de ella, ponerla en práctica, Señor, oírla y hacerla, Señor. Así que queremos abrir nuestro corazón para que tu palabra también, Señor, produzca en nosotros frutos, Señor. No queremos solo conocimiento, no queremos solo hablar de tu palabra, sino también queremos ser hacedores de ella. Aquí estamos, Señor. Tú eres un Dios maravilloso, un Dios lleno de gracia, un Dios que nos busca, Señor. Qué maravilloso es eso, saber, Señor, que tú siempre estás golpeando a la puerta, Señor, que estás llamando a la puerta de nuestras vidas, de nuestros corazones. Solo tú esperas que te abramos la puerta. Gracias, Señor, y queremos en esta mañana eso hacer, abrir la puerta de nuestro corazón, de nuestra vida. Háblanos por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede ser que tú tengas muchos años en la iglesia, en la congregación, en esta congregación o en otra, conociendo la palabra de Dios, caminando. Puede ser que no lleves mucho tiempo, puede ser que hoy día es tu primera vez que estás escuchando la palabra de Dios también, puede ser que seas bien nuevo, pero sea que seamos de mucho tiempo o de poco tiempo, todos nosotros necesitamos que la palabra de Dios no solo entre a nosotros como un conocimiento teórico, de decir yo conozco la palabra de Dios, yo sé cuál es la palabra de Dios, me sé estos versículos, me sé este texto. No basta solo eso. La palabra de Dios tiene que producir en nosotros cambios, transformación. Eso es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que conoceremos la verdad, y esa verdad es la que nos va a hacer libres. Entonces, cuando uno escucha la palabra de Dios, cuando uno la lee, cuando uno se acerca, cuando uno abre la Biblia no puede ser solo un libro teórico, tiene que ser vida en nosotros, tiene que producir en nosotros cambios. Porque si no, podemos estar años escuchando, podemos estudiar, ir a un seminario, estudiar teología, ir a una universidad y estudiar teología. Podemos saber mucho, pero ese conocimiento no va a producir nada si no permitimos que esa palabra caiga en buen corazón, en buena tierra, como dice también la palabra de Dios. Por eso nosotros, como hijos de Dios,
Quizás usted está, vuelvo a insistir, quizás no tiene mucho tiempo como hijo de Dios. Quizás usted está recién conociendo la palabra de Dios. Quizás usted todavía está pensando si sigo o no sigo. ¿Quieren que siga? ¿Cierto? Es como eso. ¿O quieren que pare? Estamos como en esas circunstancias quizás usted está. Pero yo le quiero decir que la palabra de Dios nos la dejó como un regalo. No la dejó como su nombre lo dice, como un testamento. Usted sabe que así se llama, ¿cierto? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, pero tiene este sentido de tesoro, tiene este sentido de herencia, porque esa herencia es la que puede cambiar tu historia. Esa herencia es la que puede cambiar tu vida. Yo me acuerdo la primera vez, bueno, yo de chico que fui a la iglesia, hice mi catecismo, hice mi primera comunión, ¿cierto? Hice mi confirmación, pero no conocía, siempre yo tenía como un mito, decía, es tan difícil la palabra de Dios, es como que uno ahí estás enceguecido, no sé, o uno toma como excusa, no entiende la palabra. Y por eso, hasta el día de hoy hay mucha gente, puede ser que tú también te acerques hacia la palabra de Dios y digas, no la entiendes. Claro, porque justo la abriste en Levítico. Entonces, Levítico, tú lees Levítico y no vas a entender nada. Entonces es como, ¿qué son estas? O lees Crónica y ves puro hijo de este. Y uno dice, ¿qué? Sí, puede ser. Ahí que quizá hay que estudiar un poquito más. Pero el Nuevo Testamento, sobre todo, que es lo que Jesucristo nos dejó, es para que nosotros conozcamos y la pongamos en práctica, y eso es lo que va a producir en nosotros cambios. Porque dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe en nosotros, ¿cuándo se produce? Cuando la palabra de Dios en nosotros empieza a andarse, pero no solo como un conocimiento, sino como una verdad. Hace muchos años yo aprendí algo, que nosotros los cristianos no tenemos una fe ciega. Tú no puedes tener una fe ciega. Tú no puedes decir, y creer y tener como un poco como mitos. Tener una fe casi mística, porque nosotros no tenemos una fe oriental, nosotros no hacemos yoga, no hacemos meditación, no hacemos eso. Nosotros, nuestra fe es en algo concreto, que es en Jesucristo, en lo que Él vino a hacer. Pero ¿dónde eso se vuelve concreto? ¿Cómo nosotros sabemos que Cristo murió, resucitó, que Él vino a perdonar nuestros pecados, que nos salvaron? ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde lo sacamos? ¿De dónde lo hablamos? ¿De dónde? De la palabra de Dios. Todo lo que hablemos, todo lo que digamos, todo lo que creemos es la palabra de Dios. Entonces, cuando yo me muevo en la palabra de Dios, estoy moviéndome en fe. Esa es la fe que tenemos. Pero ve que no es ciega. Es una fe en la palabra de Dios. Yo le creo a lo que Dios dijo y ahí me muevo. Él dice, perdona a tu enemigo. Mi emoción, mi mente, ¿qué está diciendo? No quiero perdonar. Tengo rabia, tengo enojo, me siento así, con pura gana, no sé. Pero la palabra de Dios dice, perdona. Porque Dios te perdonará. Si perdonamos, así también como Dios nos perdona. Entonces yo digo, no tengo ni una gana de perdonar, pero en fe voy y perdono. Ve que hice un acto de fe. No siento perdonar, pero en la palabra de Dios. Es lo mismo que hicieron Juan y Pedro cuando estaban en una barca. Pescaron toda la noche. Y vino Jesús
y les dijo, ¿y ustedes? ¿Y qué ellos? Ellos estaban frustrados porque no habían hecho nada. Podríamos decir, no tenían ningún fruto, nada en su vida. Y Jesús le dijo, vamos de nuevo a pescar. Y Pedro y Juan dijeron, pero Señor, si toda la noche ya lo hicimos y no pasó nada. Es como cuando nosotros también a veces hemos orado días, semanas, noches, meses, y a veces nos viene esa idea, no ha pasado nada, no pasa nada. Pero Pedro y Juan le dijeron, bueno Señor, en tu nombre vamos a echar la red de nuevo, en su palabra, porque tú lo dijiste, porque Jesús le dijo, échala de nuevo. Ve que nuestra fe no es ciega. Por eso es tan importante escuchar a Dios, creer lo que Él dice en su palabra. Es inevitable pensar, y les cuento como esto, como anécdota personal o como testimonio. Cuando yo fui la primera vez que fui a una reunión como esta, fui en Rancagua, a un sindicato también, y ese primer día me gustaron las alabanzas, la letra, pero como que no pasó nada en mí. Yo sentía que no pasaba nada. Sí, me gustó, pero no pasó nada. Pero justo el amigo que me invitó, justo ese día, él se compró uno de estos pancitos de vida. ¿Sabes? ¿Conocen los pancitos de vida? Esos que tienen muchos versículos. En esos años, hace 8 años. Y este sindicato estaba ahí en Astorga con Millán. Y yo vivía, bueno, bastante lejos, en la Marcos Chapón. Harto lejos. Y nos fuimos caminando. Y íbamos un grupo de amigos, porque a esa reunión fuimos, como se dice, una patota de amigos. Un pino de amigos, una banda. Y todos mis amigos iban felices, algunos. Y yo iba como distraído. Pero mi amigo me pasó ese pan de vida. Y yo desde ese lugar hasta mi casa, yo me fui leyendo cada uno de esos panes de vida. Y esa palabra, esa palabra, me lo leí, no sé si todos, pero casi me desarmó la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra. Por eso nosotros tenemos que abrir nuestra mente, nuestro corazón. Dice que la palabra de Dios no vuelve nunca vacía. Entonces, dicho esto, a modo de introducción, Dios quiere que tú y yo seamos buena tierra. Amén. ¿Le puedes decir al que está atrás tuyo, Dios quiere que sea buena tierra? ¿Y por qué dice la palabra de Dios? Quizás al que está al lado, donde la galería del amor, le pueden decir a los que están al lado, le pueden decir, sé buena tierra. Sé buena tierra. La palabra de Dios dice que como una semilla, si hay buena tierra, la palabra de Dios va a producir fruto. Por eso, hermanos, la buena tierra no tiene que ver solo con el que la cultiva o la siembra o la trabaja. La buena tierra tiene que ver también con nosotros, contigo y conmigo. Porque esa es la clave, la disposición del corazón. Entonces Dios nos llama a ser buena tierra. Y vamos a leer Lucas capítulo 8, versículo del 4 al 8, que es una enseñanza de Jesús que nos habla de esto, de cómo debemos recibir la palabra del Señor. Lucas 8, del 4 al 8 dice: mucha gente había venido de distintos pueblos para ver a Jesús. Él les puso este ejemplo. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba,
unas semillas cayeron en el camino. La gente que pasaba por allí las pisoteaba y los pájaros se la comían. Otras semillas cayeron en un lugar donde había muchas piedras. Las plantas nacieron, pero pronto se secaron porque no tenían agua. Otras semillas cayeron entre espinos. Las plantas brotaron, pero los espinos las ahogaron y no las dejaron crecer. El resto de las semillas cayó en buena tierra. Las plantas nacieron, crecieron y produjeron espigas que tenían hasta 100 semillas. Después Jesús dijo con voz muy fuerte: si ustedes en verdad tienen oídos, pongan mucha atención. Entonces, en esto de ser buena tierra y de esta enseñanza que Jesús nos da frente a la palabra del Señor, frente a lo que escuchamos todos los días, frente a lo que escuchamos cada domingo que venimos acá, o cuando estás en tu casa, cuando lees la Biblia, Dios no solo quiere que seas oidor, sino que quiere que seas también hacedor. Creo que una de las cosas que más mal le ha hecho al cristianismo en general, en la historia del cristianismo, es la incoherencia y la inconsecuencia. Que decimos que creemos algo, pero actuamos de distintas formas. Muchas veces, hasta a mí me ocurre, que lo que escribo con mi mano, lo borro con el codo. Y justamente, bueno, hoy día poco se escribe con lápiz, pero a mí siempre me decían que yo era como zurdo, porque yo escribo así. De hecho, escribía así medio chao. Escribo raro, soy raro. Y siempre me pasaba, sobre todo con los lápices con tinta, que después de escribir, manchaba. Y a veces uno eso ocurre. Por eso están los dichos de, no sé, el cura Gatica, o el hermano Gatica, o el pastor Gatica. ¿Cuál es ese? El que predica, no practica, ¿cierto? De ahí viene. Espero que no haya ningún Gatica aquí. Quiere decirle a quien está a su lado, no sea Gatica. Gatica. Y para no ser Gatica, tenemos que ser buena tierra. Entonces dice esta enseñanza que el sembrador salió a sembrar. ¿Quién es el sembrador? En esta historia que Jesús dice, es Dios. Dios está sembrando su palabra. Dios quiere darte su palabra. Dios quiere revelar su palabra a tu vida. Por eso dice que el sembrador sale a sembrar. Dios siempre está enviando su enseñanza y su palabra. Siempre. Por eso decimos que Él nos busca, que Él nos anhela, que Él está interesado en que tú le conozcas. No es que yo ahora voy a conocer a Dios. Él está interesado. Por eso dice que el sembrador salió a sembrar, Dios. Ahora, yo puedo taparme los oídos, los ojos y no escucharlo. Que pueden pasar años y años y no escuchar. Por eso la semilla que el sembrador sale a sembrar, ¿qué es? La palabra de Dios. Su palabra. Su palabra. No es solo idea de Dios. Yo puedo tener ideas de Dios, pero pueden ser ideas erradas. Porque la idea de Dios tiene que estar fundamentada en la palabra del Señor. Por eso la verdad de Dios está en su palabra. Y su palabra básicamente la compone el querigma y la didaqué, se llama en griego. El querigma son todas las promesas que Dios tiene en su palabra, que son muchas. Y la didaqué son todas las enseñanzas que Dios tiene en su palabra. Y las promesas de Dios, ¿para qué están? Para creerlas, para tomarlas y decir, ya Señor, las creo. Y las enseñanzas de Dios, la vida que ¿sabe para qué están? Para obedecerlas.
Entonces la Biblia tiene estos dos conceptos básicos: enseñanza y promesa. Yo no puedo solo tomar las promesas. Hay muchos hermanos que les gustan las promesas. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Linda promesa, ¿cierto? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Oh, maravilloso. Yo soy tu Padre, ¿cierto? Y todas las promesas que están en la Biblia son maravillosas. Pero yo no me puedo quedar solo con las promesas. También está la enseñanza, la vida aquí. Y la vida aquí dice: ama a tu enemigo, perdona al que te ofende, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas, busca primero el reino de Dios. Todo eso que está en imperativo en la Biblia no es para solo decir y leer, es para obedecer. Entonces, yo como un cristiano que quiero ser buena tierra, tengo que ambas cosas, y aunque yo esté recién escuchando esto, tengo que tomar esto y decir: bueno, Señor, yo quiero tomar tu enseñanza y ponerla en práctica, y quiero las promesas que tú tienes en tu Biblia, en la palabra de Dios en la Biblia, quiero creerlas. Ahora, tampoco yo no puedo ser solo de creer o practicar solo las enseñanzas, la vida que. Porque si yo solo me muevo por la vida que, ¿qué paso a hacer? Paso a ser un legalista. Y voy a andar demandando solo la ley. Esto hacía mi felicidad. Entonces, Dios quiere que yo sea buena tierra. Entonces, cuando Jesús da esta enseñanza, Él mismo la explica. Porque esta enseñanza de Lucas, cierto, capítulo 8, Él la enseña, pero Él mismo da la explicación. Y leamos ahora del verso 11 al 15. Lucas 8, del 11 al 15 dice, y explica Jesús: el ejemplo significa lo siguiente: las semillas representan el mensaje de Dios. Las que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero cuando viene el diablo hace que se les olvide, para que ya no crean ni reciban la salvación que Dios les ofrece. Las semillas que cayeron entre piedras representan a los que reciben el mensaje con alegría, pero como no lo entienden bien, en cuanto tienen problemas, dejan de confiar en Dios. Las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen el mensaje, pero no dejan que el mensaje cambie sus vidas, pues viven preocupados por tener más dinero o por divertirse. Las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que oyen el mensaje de Dios y lo aceptan con una actitud obediente y sincera. Estos últimos se mantienen firmes y sus acciones son buenas. ¡Wow! ¿Qué explicación da Jesús? O sea, aquí no hay mucho que interpretar. Dios habla de 4 tipos de personas que oyen la palabra del Señor. Y en esos 4 tipos estamos usted y estoy yo. Todos los días estamos en estas 4 personas. No existe una quinta, no existe una sexta. Existen estas, una secta, no existe la secta. No, ni la sexta ni la octava. Existen 4 personas, 4 tipos de personas que cuando escuchan la palabra de Dios tienen diferentes reacciones, actitudes, ¿cierto? Formas de acercarse. Y por eso es tan importante, creo yo, porque, mire, usted puede venir años y años y años y años a una congregación como esta o a otra, escuchar la palabra de Dios y no pasa nada. Y por el contrario,
volverse frío, religioso, ¿cierto? Amargado, apático, porque ha escuchado tanto que ya no hay nada nuevo. Y otra vez el pastor va a hablar de lo mismo. Oye, no tiene otra cosa que hablar. Porque así se pone uno. Ve que cuando uno ya escuchó todo, uno dice ya, ¿y qué tengo que aprender? Pero en el cristianismo uno siempre tiene cosas que aprender. ¿Sabe por qué? Porque no vivimos todo, no hemos practicado todo, entonces necesitamos, como Jesús lo hacía, la catequesis, la reiteración, la repetición, hasta que nosotros pongamos en práctica la palabra de Dios. Y por eso, aunque usted haya venido hoy por primera vez y sea una visita a nosotros, esto es lo que va a producir cambio en usted. Cuando la palabra de Dios, usted la ponga en práctica. Entonces, Jesús dice que hay 4 tipos de personas. La primera dice, la llama junto, yo le pongo así, junto al camino. ¿Y quiénes son esos tipos de personas? Son las que oyen, dice Jesús. Pero viene el enemigo, el diablo, y les roba la palabra de Dios. Y no es que aquí va a aparecer el cola de flecha y nos va a decir, No, es cuando uno está sentado con usted. Y estoy pensando, ¿ganará Alemania o ganará España? O estoy pensando, ¿a qué hora termina el partido? O estoy pensando cualquier otra cuestión. Usted perdió. Usted perdió. El enemigo le robó. Le robó lo que quizás el Espíritu Santo quería hablar. Por eso dice, y muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, yo me acuerdo antes de ser cristiano, muchas veces escuché a los hermanos cuando hacían los puntos predicar la palabra de Dios y uno escuchaba de tal manera, amó Dios al mundo, yo no, ¿cierto? Escuchaba por aquí, no prestaba atención. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Dice Jesús que viene y nos roba. Pero básicamente, ¿sabe qué es lo que ocurre con ese tipo de suelo? Los que están al lado del camino. ¿Usted ha visto cómo al lado de un camino, cómo es ese suelo? Es un suelo duro. Es un suelo, porque pasan los autos, los compactan. De hecho, por eso está el camino y está, decimos, la verga. Pero ¿cómo es ese suelo de al lado, junto al camino? Es duro. Entonces, la característica de este tipo de personas, que sé que aquí no hay ninguno, es que tienen el corazón duro. Entonces la palabra de Dios nunca va a entrar. Y el enemigo eso es lo que quiere. ¿Sabe lo que quiere? Que usted no crea. Porque si usted no cree en Jesús, en su palabra, usted no va a ser salvo, no va a ser perdonado, no va a ser transformado, no va a ser libre. Y esto todos nosotros. Esto, mis hermanos, esto es lo único que nos hace libre de las adicciones. No hay otra cosa. Daniel, no hay otra cosa. No hay otra cosa. Yo no puedo solo ir. Entonces yo puedo poner el corazón duro y no va a pasar nada. Entonces dice Jesús que este tipo de personas, el enemigo le roba la semilla. Segundo, nombra otro tipo de personas. Dice esto, la semilla que cae sobre piedras. Ese suelo que tiene ya tierra, quizás un poco suelta, ya no tan dura, pero también tiene piedras. Y estos son los que oyen y reciben con alegría en un principio. ¡Uy! Se emocionan. ¡Ah, qué rico es esto! El Señor es tan lindo.
¿Sabe? Hablándole del testimonio que les conté de lo que me pasó la primera vez que fui a una reunión, yo les dije que fui con un grupo de amigos. Y en esa reunión, todo el grupo de amigos míos, todos lloraron. Todos lloraban. Ay, decían, hoy siento al Señor. Y se fueron en el camino abrazados, así, súper lindo, así una escena. Y yo todavía de repente le digo al pastor Adolfo, ¿te acuerdas de esos amigos? Porque el pastor Adolfo era el que estaba predicando y ellos lloraban, se abrazaban. Fue un espectáculo maravilloso. Imagínense entrar 20 marihuaneros, borrachos, así, entrar a la reunión. Entonces fue extraordinario. Así fue. Y lloraban así, todos contentos. Y yo nada. De hecho, yo los miraba y decía, oye, a ellos les pasa y a mí no me pasa nada. Todo emocionado. Pero después de un mes, ninguno ya iba a la congregación. Hasta el día de hoy ninguno persevera. Porque es como dice esto, la palabra. Reciben con alegría en un principio, pero no tienen raíz, no fundamentan su vida. Les falta ese crecimiento, esa enseñanza, ese discipulado. Entonces, cuando quiere salir el fruto, en vez de crecer, brota y se seca. Y habitualmente, cuando se ve esto, cuando viene la primera dificultad, el primer problema, la primera prueba, se aparta, no persevera. Por eso no es solo oír, no es solo emocionar, es tener una fe concreta. Dice Mateo 7, del 24 al 27, dice, cualquiera pues que me oye estas palabras, dice Jesús, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque oyó y no las practicó, no la hizo. En cambio, el que oye y hace, está sobre la roca. Y cuando soplen los vientos, cuando sople la lluvia, cuando vengan los ríos, o sea, dicho de otra forma, vengan las dificultades, vengan pruebas, yo me mantendré. Es verdad que la casa se va a mover, pero ahí está. Porque no solo oye, sino ama. Y dice Lucas también, en el capítulo 6, versículo 47 al 49, dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Por eso Dios no es que está hablando aquí de construcciones, está hablando de nuestra vida, de nuestra fe. Y Jesús no solo dice que existen estos dos tipos de personas, también nombra una tercera, que le dice que es el tipo de suelo que está junto a los espinos. Y junto a los espinos son los que oyen la palabra de Dios. Pero pasa el tiempo.
sea, esto es para los que llevamos muchos años en el Señor. Oímos la palabra de Dios, pero ya pasa el tiempo. Ya lo sabemos, ya lo hemos escuchado, hemos recibido tanta enseñanza, tanta palabra de Dios, que llega un momento en que nos olvidamos. Nos olvidamos de lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, obviamente que nuestra fe, nuestra vida va a crecer junto a los espinos. Pero ¿qué dice Jesús que son los espinos? Dice que son los afanes de esta vida, que son las preocupaciones, la riqueza, los placeres de esta vida, que son los peligros de esta vida, que son los temores, las dificultades. Ayer hablábamos en un desayuno que tuvimos con los matrimonios. ¿Cuán difícil puede ser llevar un matrimonio hoy en Cristo? Por todas las circunstancias, encrucijadas que nos toca llevar adelante. Y todas estas cosas son esos espinos. Y esos espinos quieren ahogar tu fe. Quieren ahogar tu fruto. En todo sentido. Y por eso algunos podemos llevar muchos años, pero nuestro fruto no está. Estamos secos. Por eso la palabra que vino a decir José delante. Quizás para muchos aquí que son nuevitos no es la mejor de esa palabra. Pero para los que llevamos mucho tiempo, es una palabra de exhortación de parte de Dios. Para muchos que estamos acá, digo, para los que llevamos mucho tiempo. Por eso puede ser que los espinos estén ahogando tu vida, tu fruto. Porque eso es lo que ocurre. Y quizás tú estás siendo este tipo de personas hoy día. Hoy. Y por eso no da fruto la semilla. Pero maravillosamente Dios dice que no existen solo estos tres. Y aquí está siempre la gracia de Dios. Existe un tipo de sueño que debe ser tu meta y mi meta, que debe ser tu anhelo y mi anhelo. Si yo quiero, puede ser que por eso llevemos mucho tiempo, poco tiempo, recién esté escuchando la palabra de Dios. No importa si es recién o es mucho tiempo, este debe ser nuestro anhelo, el buen terreno que dice Jesús. ¿Y cuál es el buen terreno? Ese que la palabra de Dios cae y produce a 100 por 1. Qué maravilloso. O sea, si yo fuera agricultor, el terreno que yo deseo, que produzca él, que una semilla me produzca 100 más. Y Jesús dice que podemos. Si Él lo está diciendo, es porque la palabra de Dios sí puede producir en nosotros este fruto. ¿Y cuál es para tener este buen terreno, este corazón o ser esta buena tierra? Son los que oyen la palabra de Dios con un corazón noble y bueno, que retienen la palabra de Dios y la ponen en práctica, que perseveran y producen buena cosecha. No solo oiga, como cuando dice oiga, ya no se usa mucho ese término, pero oiga, don, oiga. Por eso Jesús dice, los que tienen oídos para oír, oigan. Un corazón noble, un corazón sincero frente a la palabra del Señor. Por eso tener un corazón de discípulo es tener un corazón enseñado. No solo hoy, sino que pongo en práctica.
Esto es lo que necesitamos. Esto es lo que nos va a hacer libres de verdad. Póngase en pie.